En el vídeo anterior de Bioesfera nos encontrábamos en el Caribe terminando mis vacaciones. ¡Ey! Hombre, me habéis pillado por aquí echándome crema porque estoy aprovechando mis últimos días de verano aquí en el Caribe. Pero es que os prometí que os tenía que terminar de hablar de la hidrosfera. Y de hecho en el vídeo anterior nos faltó por explicar el ciclo del agua. Y por eso me he venido hoy aquí, a este río. Se está de fresquito y el agua está congelada. Para explicaros el ciclo del agua desde uno de los puntos clave en este ciclo, las aguas superficiales. Es una secuencia de procesos que se da en la superficie terrestre en la que el agua en estado líquido pasa a la atmósfera en estado gaseoso. Para que este ciclo esté en constante movimiento hacen falta dos fuentes de energía. La primera de ellas, el sol, la fuente de energía más importante, puesto que sin él el agua no conseguiría calentarse ni mucho menos evaporarse. Y si el agua no se evapora, esta luego no puede caer en forma de precipitaciones. De hecho, aquí interviene el segundo motor que mueve el ciclo del agua. Y es que cuando las nubes están bien cargadas de agua, la gravedad hace que precipite acumulándose en la superficie terrestre y volviendo a iniciar el ciclo del agua. Pero este ciclo del agua tiene muchísimas etapas. Es como si fuese una gran gincana en la que el agua en diferentes estados debe pasar una serie de pruebas. Como un ciclo que es, podríamos empezar a hablar de él desde el punto que quisiéramos. Pero vamos a empezar desde ese momento, que el agua en estado líquido se transforma en agua gaseosa. Es decir, cuando el agua se evapora. El sol calienta el agua de la superficie del planeta y la evapora. Esta agua evaporada pasa a la atmósfera. Y cuando alcanza las capas más altas de la troposfera, se condensa de nuevo a estado líquido, formando las nubes. Estas nubes pueden quedarse en el lugar de la formación, pero también pueden desplazarse a otros lugares. Las microgotas que forman las nubes pueden agruparse y estas formar a su vez gotas cada vez más grandes, hasta que llega un momento que el motor de la gravedad hace que éstas precipiten en forma de lluvia, granizo o nieve. Gran parte de estas precipitaciones cae sobre los continentes y se acumula en pantanos, lagos o charcas, de donde podría volver a evaporarse si la radiación solar es suficiente como para calentar este agua. Como vimos en el vídeo anterior, también se podría acumular agua sólida en los continentes. Esta agua quedaría almacenada en los glaciares. Estas aguas superficiales pueden seguir dos caminos. Uno de ellos es la escorrentía, que va a ser el agua que en superficie circule por arroyos, ríos y torrentes, los cuales acabarán desembocando en lagos, mares o océanos. Una parte del agua que cae sobre la superficie terrestre va a seguir otro camino, y es que ésta se va a infiltrar, rellenando los poros y las grietas de la roca, llegando hasta los acuíferos y formando las aguas subterráneas. La presencia de plantas en la superficie terrestre va a ser muy importante para que se dé este proceso de infiltración, ya que reduce la velocidad con la que circula el agua superficial, permitiendo que el agua drene a través de los poros y las grietas de la roca. Esto favorecerá a la retención del agua, haciendo que ésta se vaya filtrando poco a poco, de modo que el agua que llega a las zonas más bajas no es tanta como si no existiera la vegetación, y esto hará que no se produzcan grandes inundaciones en las zonas más bajas. Por otro lado, las plantas también van a crear vapor de agua mediante un proceso llamado evapotranspiración, y es que las plantas cogen agua del suelo a través de sus raíces para hacer sus procesos fotosintéticos, y esta es eliminada a través de unas estructuras que se llaman estomas que hay en las hojas. De esta forma la planta transpira y puede regular la temperatura. Por último, y para cerrar el ciclo del agua, hablar de la escorrentía subterránea. Recordamos que parte del agua de la escorrentía superficial se había infiltrado al interior de la corteza. Esta, por la acción de la gravedad, va recorriendo las zonas más profundas. Este agua se va a mover muy lentamente hacia zonas más bajas, haciendo que los acuíferos acaben desembocando al mar mediante ríos subterráneos. Un correcto funcionamiento del ciclo del agua es vital para nuestro planeta. De él depende que la temperatura media del planeta sea constante y que las precipitaciones estén repartidas por los diferentes puntos de la Tierra y no se focalicen solo en los lugares de mayor evaporación. Pero como otras muchas tantas cosas, el cambio climático está haciendo que este ciclo sea alterado.
En alguna ocasión en la tele hemos visto los grandes monzones, o por el contrario, la grande sequía de algunas zonas de nuestro planeta. Esto ocurre ni más ni menos por el cambio climático, el cual está alterando muchos ciclos naturales y, como no iba a ser menos, también está alterando el ciclo del agua. Y es que sin el agua no podríamos vivir. El agua es el principal soporte de la vida. Como hemos dicho, estamos compuestos por agua y esta es muy importante en todos los procesos de transporte, tanto en las plantas como en los animales. Además, es el lugar donde ocurren muchísimas de las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo, reacciones que hacen que podamos tener energía y podamos vivir. Además, el agua es fundamental para las funciones vitales de los seres vivos. Es uno de los pilares fundamentales en la nutrición. Para las plantas, esta la captan por las raíces y la reparten por todo el organismo, ya que es necesaria para hacer la fotosíntesis. En nuestro caso, lo incorporamos como un nutriente esencial, puesto que, como hemos dicho, es muy importante para el transporte de sustancias y para las reacciones metabólicas. Además, es un medio para eliminar sustancias tóxicas mediante la orina y el sudor. Además, muchísimos organismos acuáticos necesitan del agua como medio de vida. Incluso algunos que son terrestres necesitan del agua para su reproducción. Como hemos dicho, esta también es importante para muchos invertebrados, puesto que compone parte de su esqueleto hidrostáltico. Por último, el agua es muy importante para regular la temperatura, tanto la del planeta como la nuestra propia, la temperatura corporal, haciendo que el cuerpo sea capaz de regular por sí mismo la temperatura mediante los procesos de sudoración. Como hemos visto en el vídeo, el agua es extremadamente importante en nuestra vida, pero el ser humano tiene una tendencia natural a destrozar muchas de las cosas que toca, y una de ellas es el agua. Hay grandes problemas asociados a esta, sobre todo a nivel de contaminación de aquello que nos permite la vida, y que tenemos que cuidar y conservar si queremos tener un planeta como el que tenemos, un planeta que nos proporciona un lugar donde vivir y una fuente de vida. Y ahora ya conocéis otra capa más de este planeta, nuestro planeta, la Tierra, lo importante que es para el mantenimiento de la vida y la necesidad de cuidarla como merece. Es súper importante que hagamos un buen uso de ella, que no la malgastemos y que además hagamos uso de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar, para evitar toda esa contaminación que acecha la capa líquida de la Tierra. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!